todos, hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante y fascinante que es la transcripción, que forma parte del proceso de expresión genética. Cuando hablamos de expresión genética nos referimos al mecanismo por el cual la información que está guardada en el ADN se usa para producir una molécula funcional que es normalmente una proteína. Podemos imaginar al ADN como una gran biblioteca con miles de libros que serían los genes. Y la célula solo copia las páginas que necesita para cumplir una función en ese momento. Esa copia se llama ARN. Entonces, el flujo de la información genética sigue siendo una dirección muy clara. Decimos que es ADN, ARN y proteína. Este concepto lo conocemos como el dogma central de la biología molecular y es la base de cómo funciona la vida. El ADN guarda la información y el ARN la transporta y las proteínas la ejecutan. El ARN tiene varias diferencias con el ADN. El ADN usa timina mientras que el ARN usa uracilo. El ADN tiene una doble cadena y el ARN es de una sola. Y además el azúcar en el ARN es ribosa, mientras que en el ADN es desoxirribosa. Así que básicamente la transcripción es el primer paso para formar la información genética en acción. Y sin ella, ninguna de nuestras células podría producir proteínas ni funcionar correctamente. Ahora vamos a seguir con la definición molecular del gen. Ahora sí, antes de seguir necesitamos entender qué es un gen desde el punto de vista molecular. Un gen es una secuencia específica de ADN que contiene toda la información necesaria para poder fabricar una molécula funcional, ya sea una proteína o un ARN funcional, como el ARN de transferencia o el ribosómico. Pero un gen no solo es una parte que codifica una proteína, sino que también tiene regiones que regulan cómo y cuándo se va a expresar. Podemos dividirlo en tres partes principales. La primera, una región reguladora o promotora, que indica dónde empieza la transcripción. La segunda, una región codificante, que tiene la información para fabricar el ARN. Y número 3, una región terminal, que marca el fin del proceso. Por eso cuando decimos se expresa un gen, significa que esa parte del ADN se está transcribiendo en ARN y en muchos casos traducirá en una proteína. Es como si el gen fuera una receta de cocina. Primero se copia, que sería la transcripción, luego se cocina, que sería la traducción, y finalmente se obtiene el platillo, que sería la proteína. Pero bueno, ¿qué es la transcripción? La transcripción es el proceso mediante el cual se copia la información del ADN en una molécula de ARN. La encargada de hacerlo es la ARN polimerasa, que es una enzima que lee el ADN y va formando el ARN complementario. Solo una de las dos hebras del ADN se usa como molde. A esa se le llama cadena molde y la otra que no se copia se le llama cadena codificante. Por ejemplo, la hebra del ADN molde 3' ATGCCT 5' y la ARN resultante sería la 5' UACGGA 3'. Notemos que la timina se reemplaza por el uracilo porque el ARN no tiene la timina. Este proceso ocurre en el núcleo, en eucariotas, y en el citoplasma en procariotas, y el resultado final se llama transcripto. Si el gen codifica una proteína, ese transcripto será un ARN mensajero, pero también puede producir ARN ribosómico o ARN de transferencia. El propósito es tener una copia temporal de la información que luego pueda usarse para fabricar proteínas sin exponer directamente al ADN original, que es muy valioso y está protegido. Y bueno, los tipos de ARN polimerasa en eucariotas. En las células eucariotes hay 3 tipos principales de ARN polimerasa y cada uno trabaja con un tipo diferente de ARN. Está el ARN polimerasa 1, que se encarga de fabricar el ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas, esas estructuras donde se ensamblan las proteínas. Después sigue el ARN polimerasa 2, es la más importante para nosotros porque sintetiza el ARN mensajero.
Este tipo de ARN lleva las instrucciones del ADN hacia los ribosomas y después sigue el ARN polimerasa 3, que produce el ARN de transferencia y algunos ARN pequeños que ayudan en el procesamiento y también en la regulación del material genético. Cada una trabaja en lugares diferentes del núcleo y reconoce distintos promotores. La ARN polimerasa 2 es la más estudiada porque no solo copia el ADN, sino que también coordina el procesamiento del ARN, o sea, lo va como tipo editando mientras lo transcribe. En resumen, el núcleo es como una gran fábrica de 3 líneas de producción y cada una hace un tipo distinto de ARN con una función específica. Y bueno, en el ARN polimerasa en procariotas, en los organismos procariotas como las bacterias, solo hay una ARN polimerasa, pero es una enzima enorme y compleja. Está formada por varias subunidades que son 2 subunidades alfa, una beta prima y una sigma. Cuando todas están juntas forman a la holoenzima, que es la versión activa. La subunidad sigma tiene una función clave que es reconocer la secuencia del promotor. Esa parte del ADN donde debe de empezar la transcripción. Una vez que la transcripción comienza, el factor sigma se separa y la enzima sigue trabajando sola. Para que este proceso ocurra se necesitan los 4 ribonucleicos trifosfato, que es ATP, GTP, CTP y UTP, iones de magnesio y un molde de ADN. Y algo muy importante, no se necesita un cebador, a diferencia de la replicación del ADN. La ARN polimerasa empieza por sí sola, lo que hace el proceso más eficiente. Etapas de la transcripción. El proceso de transcripción tiene 3 etapas principales, que es la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación empieza cuando el ARN polimerasa se une al promotor del ADN y separa las 2 hebras formando una pequeña burbuja de transcripción. Ahí se empiezan a unir los primeros nucleótidos y cuando la enzima arranca con fuerza, el factor sigma se libera. La elongación. La enzima avanza a lo largo del ADN, añadiendo nucleótidos complementarios. La cadena de ARN crece en dirección 5' a 3', mientras que la polimerasa lee el ADN. Este proceso es muy rápido, puede agregar hasta 50 nucleótidos por segundo. Y por último está la terminación. La ARN polimerasa llega a una secuencia específica llamada secuencia terminadora, que indica el fin del gen. En este punto, la enzima se detiene, el ARN se libera y el ADN vuelve a unirse. Y bueno, ahora sigue la transcripción en procariotas versus en eucariotas. En los procariotas todo ocurre en el mismo lugar, que es en el citoplasma. Esto significa que mientras el ARN se está formando, los ribosomas ya pueden empezar a traducirlo. O sea, transcripción y traducción ocurren al mismo tiempo. En cambio, en los eucariontes, la transcripción se realiza dentro del núcleo y la traducción en el citoplasma. Por eso el ARN mensajero tiene que salir del núcleo a través de los poros nucleares. Además, en los eucariontes, el ARN necesita pasar por un procesamiento antes de salir. Y esto nos lleva al siguiente punto. Procesamiento del ARN eucariótico. Cuando el ARN mensajero se termina de transcribir, todavía no está listo. Se le hacen 3 modificaciones importantes, que es 1. Adición de caperuza o CAP en el extremo 5'. Se agrega una molécula de 7-metilguanosina que protege el ARN contra enzimas que podrían destruirlo y ayuda a que se una al ribosoma. Número 2. Adición de cola de poli-A en el extremo 3'. Se añaden entre 150 a 200 adeninas. Esta cola da estabilidad y facilita la exportación del ARN fuera del núcleo. Número 3. Splicing o eliminación de intrones. Los intrones son las partes del ARN que no codifican proteínas. Se eliminan mediante el espleisosoma.
Las partes útiles llamadas exones se unen formando el ARN maduro. Gracias a esto, el ARN puede salir del núcleo y dirigirse al citoplasma para ser traducido. Y bueno, ahora un splicing alternativo. Un detalle fascinante es que un mismo gen puede dar lugar a diferentes proteínas, dependiendo de cómo se unan sus exones. Esto se llama splicing alternativo. Por ejemplo, el gen de la alfa-tropomiosina tiene varios exones y según el tejido donde se exprese puede producir distintas versiones de la proteína. Este proceso explica cómo el cuerpo humano con solo unos 20.000 genes puede producir más de 100.000 proteínas diferentes. Y ahora vamos a seguir con los tipos de terminación. En los procariotas hay dos tipos principales de terminación. Uno llamado terminación intrínseca. El ARN forma una estructura de tipo lazo o horquilla seguida de una serie de uracilos. Esto hace que el ARN polimerasa se desprenda del ADN. La número 2, terminación dependiente de Rho. Aquí interviene una proteína llamada factor Rho, que ayuda a liberar el ARN del ADN cuando se llega al fin del gen. Y bueno, antibióticos que inhiben la transcripción. Algunos antibióticos actúan bloqueando la transcripción. Por ejemplo, la actinomiacina D, que se une al ADN e impide que la ARN polimerasa se mueva. También la rifampicina, que bloquea el inicio de la transcripción en bacterias. Y también la A-amanitina, que es producida por el hongo amanitina, que inhibe la ARN polimerasa 2 en eucariotes. Y también tenemos la cordycepina, que es derivada de un hongo que es el Cordyceps militaris, que interrumpe la síntesis del ARN. Estos compuestos son muy útiles para estudiar los mecanismos de la transcripción y también que se usan en tratamientos médicos. Y bueno, algunos errores en el procesamiento y las enfermedades. Si el ARN no se procesa correctamente, pueden surgir enfermedades genéticas, por ejemplo, la talasemia, que es causada por errores del splicing del gen de la hemoglobina. También la fibrosis quística o la hemofilia A, la atrofia muscular espinal o el síndrome de Lesch-Nyhan, que también están relacionadas con las mutaciones que afectan el procesamiento del ARN. Pero bueno, ahora seguimos con el autoprocesamiento del ARN. En algunos organismos el ARN puede cortarse solo, sin ayuda de enzimas. A esto se le llama autoprocesamiento y ocurre gracias a intrones que actúan como ribosimas, es decir, que el ARN con actividad enzimática. Un ejemplo clásico es el protozo tetrahimena. En resumen, podemos decir que el ADN guarda la información genética. La transcripción copia esa información a una molécula de ARN. Y en eucariotes el ARN se modifica con la cap, la cola o el splicing. Y finalmente el ARN se puede traducir para producir proteínas. Este proceso parece muy sencillo, pero permite que una célula funcione, que un órgano crezca y que exista la vida como la conocemos. Y bueno, ahora vamos a seguir con la traducción, que es una de las partes más importantes dentro del proceso de la síntesis de proteínas. Básicamente, la traducción es el proceso mediante el cual la secuencia de nucleótidos del RNA mensajero determina la secuencia de aminoácidos de una proteína. En otras palabras, quiero decir que es cuando el mensajero genético que está en el RNA mensajero se traduce al lenguaje de las proteínas. Para entenderlo mejor, imaginemos que el ADN es como un libro de recetas. El RNA mensajero es una copia de una receta y la traducción es el momento en el que el tipo chef celular
prepara el platillo, es decir, la proteína, siguiendo las instrucciones del RNA mensajero. En este proceso participan varios elementos clave, que son: número 1, el ribosoma, que actúa como el taller donde se fabrica la proteína. Número 2, el RNA mensajero, que lleva la información genética. Luego sigue el RNA de transferencia, que trae los aminoácidos correctos. Y también están los factores adicionales, como puede ser el IF, el EF, el RF, que ayudan a que el proceso sea más preciso y rápido. Además, este proceso requiere muchísima energía, que principalmente está en forma de GTP y de ATP. Y bueno, seguimos con la estructura del ribosoma. El ribosoma es el aparato decodificador, es como una especie de máquina molecular gigantesca compuesta por el RNA ribosomal y las proteínas. Hay dos tipos. En procariotas es de 70S, formado por las subunidades 50S y 30S. En eucariotas es de 80S con subunidades de 60S y 40S. La subunidad grande de 50S contiene el RNA ribosomal, que son 23S y 5S, mientras que la pequeña tiene 30S y tiene el RNA ribosomal de 16S. En eucariotas, la subunidad grande contiene RNA ribosomal de 5S, de 5.8S y de 28S, y la pequeña es de 18S. El ribosoma se ensambla en el nucleolo, una mancha oscura dentro del núcleo de las células eucariotas. Ahí se transcriben varios genes de RNA ribosomal en tándem, formando lo que se llama el organizador nuclear. El dato curioso aquí es que en Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, hay alrededor de 130 copias de los genes de RNA ribosomal en cromosomas X y en cromosomas Y, que se agrupan para formar el nucleolo. Y bueno, ahora vamos a seguir con el RNA de transferencia de la molécula adaptadora. El RNA de transferencia es una molécula en forma de trébol que funciona como el traductor entre el RNA mensajero y los aminoácidos. Tiene una parte llamada anticodón que se une al codón del RNA mensajero y otra parte donde se une al aminoácido. Cada aminoácido tiene su propio tipo de aminoácido RNA de transferencia sintetasa, una enzima que se encarga de unir al aminoácido correcto con el RNA de transferencia correcto. Esto requiere al ATP porque es un proceso que consume energía. El resultado de un aminoácido RNA de transferencia, que es el RNA de transferencia, es el cargado con su aminoácido listo para ser usado. Un dato importante es que algunos de los RNA de transferencia pueden reconocer más de un codón, gracias a lo que se conoce como hipótesis del tambaleo. Más adelante lo explicaremos bien. Un experimento famoso es el de Chavelli, que demostró que lo que reconoce el ribosoma es el anticodón del RNA de transferencia, no el aminoácido en sí, lo que refuerza la idea de que el RNA de transferencia es el verdadero adaptador del código genético. Pero bueno, la iniciación de la traducción. La iniciación es el primer paso de la traducción. Aquí se forma el complejo de iniciación, que reúne a todos los componentes necesarios para empezar a formar la proteína.
En procariotas, el primer aminoácido es N-formilmetionina, que todas las proteínas bacterianas empiezan con este aminoácido especial. En eucariotas, la metionina inicial no está formilada. Hay dos tipos de RNA de transferencia distintos para la metionina, uno para el inicio y otro para los codones de metionina internos. El proceso requiere de GTP y 3 factores de iniciación, IF1, IF2 y también el IF3. Primero se une la subunidad pequeña del ribosoma, que es el 30S, al RNA mensajero, que ayuda por la secuencia de Shine-Dalgarno, que es complementaria al extremo 3' del RNA ribosomal, que vendría siendo el 16S. En los eucariotas, esta función la cumple la caperuza 5' del RNA mensajero, que es una 7-metilguanosina. Luego, el RNA de transferencia con la metionina se coloca en el sitio P del ribosoma y cuando todo está listo, se une a la subunidad grande para formar el ribosoma completo. Dentro del ribosoma existen 3 sitios importantes. El sitio A, aminoacil, donde entra el nuevo RNA de transferencia. El sitio P, peptidil, donde se forma el enlace peptídico. Y el sitio E, dead-seed, por donde sale el RNA de transferencia vacío. Elongación. Una vez que se ha iniciado la traducción, empieza la elongación, es decir, el alargamiento de la cadena polipeptídica. Número 1. Un nuevo RNA de transferencia entra al sitio A, reconociendo el codón mediante enlaces de hidrógeno entre el codón y el anticodón. Esto requiere de GTP y de los factores de elongación EF, TU y EFTS. Número 2. Luego, una enzima llamada petiltransferasa, ubicada en la subunidad 50S, forma el enlace peptídico entre el nuevo aminoácido y la cadena de crecimiento. Este enlace se forma entre el grupo carboxilo del amino en el sitio P y el grupo amino del aminoácido en el sitio A. Número 3. Después, el ribosoma se desplaza o se transloca a una posición en el RNA mensajero usando otro GTP y el factor EFG translocasa. El RNA de transferencia vacío pasa al sitio E y se libera, mientras que el RNA de transferencia con la cadena de crecimiento pasa al sitio P. Este ciclo se repite una y otra vez agregando un aminoácido tras otro. Y bueno, ahora vamos con la terminación de la traducción. Después de que la cadena polipeptídica se ha ido alargando, llega un momento en el que el ribosoma se encuentra con un codón de terminación, también llamados codones sin sentido porque no codifican ningún aminoácido. Estos codones son UAG, que es ámbar, UAA, que es ocre, y UGA, que es ópalo. Cuando aparece uno de estos codones no entra ningún RNA de transferencia, sino que llegan los factores de liberación RF. Estos factores reconocen el codón de parada y con ayuda de un GTP liberan la cadena polipeptídica recién formada del ribosoma. Después las dos subunidades del ribosoma, la grande y la pequeña, se disocian y cada una queda libre para participar en una nueva ronda de traducción. Es como cuando terminas una receta, sueltas los utensilios, limpias tu área de trabajo y te preparas para el siguiente platillo. Y bueno, ahora vamos a seguir con los polirribosomas o polisomas.
Cuando una célula está produciendo muchas copias de una proteína, varios ribosomas pueden trabajar sobre el mismo, es decir, el RNA mensajero al mismo tiempo. A esto se le llama polisoma o polirribosoma. Imagina una cinta transportadora con muchos cocineros, que vendrían siendo los ribosomas. Cada uno prepara una parte del mismo platillo, que sería la proteína, mientras el primero va más adelantado, los demás lo siguen detrás, todos leyendo el mismo RNA mensajero. Esto hace que la síntesis de proteínas sea mucho más rápida y eficiente. Código genético. El código genético es el conjunto de reglas que determinan qué tripletes de bases, es decir, qué codones corresponden a cada aminoácido. Se basa en que cada aminoácido se codifica con 3 bases del RNA mensajero. Esto fue demostrado por Francis Crick con su famoso experimento del fago T4. Usó un mutágeno llamado proflavina que puede insertar o eliminar nucleótidos del DNA. Crick observó que cuando se añadía o se quitaba una base, el mensaje se alteraba completamente, es decir, una mutación de corrimiento de lectura o frame shift. Pero si se añadían o quitaban 3 bases, el mensaje se restauraba parcialmente. Con esto se comprobó que cada codón está formado por 3 nucleótidos. El desciframiento del código genético. Luego, científicos como Severo Ochoa y Nirenberg lograron descifrar el código usando experimentos in vitro. Tomaron enzimas que podían sintetizar RNA artificialmente, como la polinucleótido fosforilasa, y generaron secuencias como la poli-U que producían solo fenilalanina. Así descubrieron qué codones correspondían a cada aminoácido. Gracias a estos experimentos se logró construir la tabla completa del código genético, con sus 64 codones, de los cuales 61 codifican aminoácidos y 3 son de parada. Propiedades del código genético. Número 1 es degenerado. Varios codones pueden codificar el mismo aminoácido. Por ejemplo, hay 6 codones diferentes que codifican leucina. Número 2. No es ambiguo. Cada codón siempre especifica el mismo aminoácido. Número 3. Tiene puntuación fija. Se lee de 3 en 3, sin solaparse ni tener comas. Número 4. Es casi universal. Se conserva en casi todos los organismos, desde bacterias hasta humanos, como pequeñas excepciones en mitocondrias y algunos protozoos. Hipótesis del tambaleo. Aquí entra un concepto interesante propuesto por Crick, conocido como la hipótesis del tambaleo. En palabras sencillas, Crick se dio cuenta de que no hay suficientes RNA de transferencia para los 61 codones existentes. Entonces planteó que la tercera base del codón, la del extremo 3', no necesita aparearse perfectamente con la base complementaria del anticodón. Esa flexibilidad permite que el mismo RNA de transferencia reconozca varios codones diferentes. Por ejemplo, un RNA de transferencia con el anticodón GAI, donde I es inosina, puede unirse a los codones UCU, UCC y UCA, todos para serina. Costo energético de la traducción. Traducir proteínas consume muchísima energía. De hecho, más del 90% de la energía celular puede destinarse a este proceso. Veamos el gasto por cada enlace peptídico formado. Número 1. 2 ATP. Para cargar los RNA de transferencia con sus aminoácidos. Número 2. 1 GTP para colocar el RNA de transferencia en el sitio A. Y número 3. 1 GTP para la translocación del ribosoma. En total, 4 moléculas de alta energía por cada aminoácido añadido. Así que fabricar una proteína larga puede ser muy costoso para la célula.
Además, las velocidades varían. En procariotas se sintetizan 300 aminoácidos cada 20 segundos. En eucariotas, unos 30 aminoácidos en cada 2.5 minutos, que es mucho más lento. Bueno, aquí tenemos un pequeño cuadrito para hacer el tema de las diferencias entre las procariotas y las eucariotas. Tenemos en primera que es su tamaño del ribosoma, que en procariotas es de 70S y en eucariotas es de 80S. También tenemos el RNA mensajero, que en procariotas viene siendo policistrónico, o sea que tiene varios genes, y en eucariotas es monocistrónico, que es solamente un gen. También tenemos el lugar, que en procariotas se da en el citoplasma y en eucariotas se da en el citoplasma, pero después de salir del núcleo. También tenemos el acoplamiento, que en procariotas es transcripción y traducción simultáneas y en eucariotas es separadas en tiempo y espacio. También tenemos el aminoácido inicial, que en procariotas viene siendo el N-formilmetionina y en eucariotas es metionina normal. Y su velocidad en procariotas es más rápida y en eucariotas es más lenta. En bacterias la traducción empieza mientras el RNA todavía se está transcribiendo, pero en eucariotas primero se termina la transcripción, se procesa el RNA mensajero, que vendría siendo la cap, la cola o el corte de intrones, y luego sale del citoplasma. Bueno, pero sigamos con la diferencia entre la replicación, la transcripción y la traducción. Veamos cómo se relacionan los tres grandes procesos del flujo genético. También hice una pequeña tabla de comparación, que en primera está el proceso. Para la replicación está la molécula de inicio, que es el DNA, la molécula final, que es el DNA, el lenguaje, que es el mismo lenguaje hablando de los nucleótidos, y la reversibilidad es reversible. Para la transcripción, su molécula de inicio es el DNA, la molécula final es el RNA, el lenguaje es el mismo lenguaje, o sea, los nucleótidos. La reversibilidad es reversible, que es la retrotranscripción. La traducción, su molécula de inicio es el RNA, su molécula final es la proteína, su lenguaje es diferente al lenguaje, o sea, nucleótidos y aminoácidos, y su reversibilidad es irreversible. Y esto es importante. Mientras que la replicación y transcripción usan el mismo alfabeto, se puede decir que son las bases nitrogenadas, la traducción cambia de lenguaje completamente, de nucleótidos a aminoácidos, y no puede revertirse. Por eso se dice que el flujo de la información genética sigue esta dirección: DNA, RNA y proteína, y ya no hay vuelta atrás. La traducción es el paso final del flujo de información genética. Requiere un trabajo coordinado entre ribosomas, RNA mensajero, RNA de transferencia y múltiples factores. Es un proceso caro en energía, pero esencial para la vida, y gracias al código genético la célula puede transformar información escrita en ADN en estructuras funcionales como son las proteínas. En pocas palabras, la traducción es el puente entre la información y la acción. Ahora vamos a tocar el tema que he estado diciendo, eso de 70S, 80S, 30S, que es la separación de componentes ribosomales y unidades de Siebenberg. Y bueno, estas unidades de Siebenberg que no miden un tamaño exacto, sino la velocidad con la que una partícula sedimenta, que básicamente se asienta en una centrífuga. El nombre viene del científico Theodor Siebenberg, que desarrolló esta técnica. Cuando se estudiaban los ribosomas, se usaba una centrifugación en gradiente de sacarosa. Básicamente se colocaba una mezcla con diferentes concentraciones de sacarosa
se centrifugaba y las partículas se separaban según su densidad y su forma. Así se descubrió que el ribosoma bacteriano se separa en dos subunidades, 50S y 30S, que al unirse forman el ribosoma 70S. En eucariotas, las subunidades 60S y 40S, que forman el ribosoma 80S. La nota curiosa es que no suman aritméticamente, o sea, 50 más 30 no es igual a 70, porque el valor S depende del peso, forma y fricción con la partícula, no es solo una medida lineal. Este detalle es clave para identificar ribosomas de diferentes organismos y entender cómo funcionan los antibióticos que afectan solo los ribosomas bacterianos, por ejemplo la streptomicina o la tetraciclina. Descripción conjunta de los RNA ribosomal y proporciones 1:1:1. En E. coli y otras bacterias, los genes que codifican para los RNA ribosomales son 16S, 23S y 5S. Se transcriben junto en un solo transcripto primario. Ese gran RNA precursor se corta después por enzimas específicas, dando lugar a las 3 moléculas maduras en proporción 1:1:1, lo que asegura que cada ribosoma tenga exactamente la cantidad necesaria de cada RNA ribosomal. En eucariotas ocurre algo similar, pero con una diferencia. El RNA ribosomal 5S se transcribe por separado en otro sitio del genoma, fuera del organizador nuclear, y lo hace la RNA polimerasa 3. Esto mantiene el equilibrio en la producción del RNA ribosomal y permite que el ribosoma se ensamble correctamente en el nucleolo. Transcripción de genes RNA ribosomal en tándem. En organismos eucariotas como los humanos, los genes de RNA ribosomal están repetidos muchas veces en tándem, uno tras otro, como si fueran copias idénticas alineadas. Esta disposición se encuentra en regiones especiales de ciertos cromosomas llamadas organizadores nucleolares. Cada conjunto de genes de RNA ribosomal repetidos se transcribe simultáneamente, lo que produce una gran cantidad de RNA ribosomal. Así se forman los nucleolos, esas estructuras redondas y oscuras dentro del núcleo que son básicamente las fábricas de los ribosomas. Cuantas más proteínas necesita una célula, más activo, más grande se ve el nucleolo. Por eso, las células que sintetizan muchas proteínas, como las pancreáticas o las neuronales, tienen nucleolos enormes. Mutaciones de desplazamiento de lectura. Francis Crick y su equipo lo estudiaron en el fago T4, usando un mutágeno llamado proflavina, que inserta o elimina nucleótidos en el DNA. Descubrieron que si se añadía o se quitaba una sola base +1 o -1, el mensaje genético se desordenaba por completo. Todos los codones siguientes cambiaban y la proteína resultante era totalmente diferente o no funcional. Sin embargo, si se añadían o se quitaban 3 bases +3 o -3, el marco de lectura original se restauraba parcialmente. De ahí se concluyó que cada codón está formado por 3 nucleótidos consecutivos, ni más ni menos. Solapamiento y puntuación del código genético. Crick también demostró que el código genético no es solapado. Esto significa que cada triplete se lee independientemente del siguiente, sin compartir nucleótidos. Por ejemplo, si la secuencia es AUG, GAA, CUU, no se leen combinaciones como AUG, UGG, GGA. Solo se leen los codones de 3 en 3 sin saltos ni mezclas.
Además, el código no tiene puntuación, es decir, no hay comas o señales que separen los tripletes. El ribosoma simplemente lee desde el codón de inicio hasta el codón de parada. Desciframiento experimental del código genético. El código genético fue descifrado gracias a los trabajos de Marshall Nirenberg y Severo Ochoa en los años 60. Usaron sistemas in vitro con enzimas que podían sintetizar RNA artificialmente. Primero probaron con poli-U, un RNA compuesto solo de uracilos. Cuando lo pusieron en un sistema de traducción, la proteína resultante era una polifenilalanina. Así descubrieron que el codón UUU codifica fenilalanina. Luego usaron combinaciones con proporciones conocidas de nucleótidos, por ejemplo, más A que C o más G que U, y observaron qué aminoácidos se incorporaban. Con esto pudieron asignar los codones a los 20 aminoácidos. Posteriormente, con codones sintéticos, se confirmó todo el código genético universal que usamos el día de hoy. Retrotranscripción y virus con transcriptasa inversa. Normalmente sabemos que el ADN se transcribe a ARN, pero hay virus como el del VIH que hacen lo contrario. Usan el ARN como molde para poder fabricar el ADN. Esto se logra gracias a una enzima llamada transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, descubierta por Howard Deming y David Baltimore, que por eso ganaron el Nobel en 1975. Cuando un retrovirus entra en una célula, su ARN viral es convertido en ADN por esa enzima. Y ese ADN se integra en el genoma de la célula huésped. A partir de ahí, la célula empieza a producir copias del virus como si fueran propias. En biología molecular moderna, este mecanismo se usa en laboratorios para crear ADN complementario a partir del ARN. Por ejemplo, para estudiar qué genes están activos en una célula y así que algo que viene de un virus terminó siendo una herramienta muy útil para la ciencia. Bueno, tenemos los mecanismos de reparación del ADN. Aunque la replicación es muy precisa, a veces ocurren errores. Por suerte, las células tienen sistemas de reparación que detectan y corrigen daños en el ADN después de que ocurre la replicación. Hay varios tipos. El primero es reparación por escisión de bases, que es cuando se elimina una base dañada o alterada, como puede ser una citosina desaminada, y luego una ADN polimerasa rellena el hueco. La número 2 es la reparación por escisión de nucleótidos, que esta reconoce distorsiones grandes en la doble hélice, como las causadas por la luz UV, que puede generar dímeros de timina. Este sistema corta un fragmento completo de nucleótidos dañados y los reemplaza. La número 3 es reparación de errores de apareamiento, que es básicamente cuando actúa justo después de la replicación si una base se empareja mal. La número 4 es la recombinación homóloga y la unión de extremos no homólogos, que se usan para reparar roturas de doble cadena. Un tipo de daño muy grave que puede causar mutaciones o cáncer, pero sin estos mecanismos los errores se acumularían y causarían mutaciones, envejecimiento prematuro o incluso enfermedades genéticas. Mutaciones y su efecto en el código genético. Ya que hablamos de errores, hablemos de las mutaciones. Una mutación es básicamente un cambio en la secuencia del ADN. Algunas son insignificantes, pero otras pueden alterar por completo la función de una proteína. Para esto existen varios tipos, que son las silenciosas, que cambian el codón pero no el aminoácido.
la missense, que cambian un aminoácido por otro, como en la anemia falciforme. Después sigue la nosense, que cambian un codón normal por uno de parada, interrumpiendo la proteína. Luego sigue la de frame sheet, que añaden o eliminan una base y cambian todo el marco de lectura. Algunas mutaciones son malas, otras neutrales y algunas incluso beneficiosas, porque aumentan la variabilidad genética y pueden dar lugar a la evolución. Así que las mutaciones no siempre son un error, a veces son el motor del cambio biológico. Bueno, ahora voy a hablarles de un tema que ya lo estuvimos viendo minutos antes, pero si no les ha quedado muy claro, estoy hablando del tema de las mutaciones, que es un tema muy clave para entender cómo funciona la vida, las enfermedades, la evolución, etc. Cuando escuchamos mutación, casi siempre pensamos en películas o en superhéroes, pero en biología significa algo mucho más real y común. Una mutación es simplemente un cambio en la secuencia del ADN. Puede ser tan pequeño como cambiar una sola letra o tan grande como perder o duplicar cromosomas enteros. Y lo más interesante es que las mutaciones no siempre son malas. Algunas sí causan enfermedades, pero otras son neutras o incluso beneficiosas. De hecho, gracias a las mutaciones existe la evolución. Sin mutaciones, los organismos serían copias idénticas de sus padres y nada cambiaría nunca. ¿Qué causan a las mutaciones? Las mutaciones pueden tener dos grandes orígenes, que puede ser espontáneo o inducido. Número 1. Mutaciones espontáneas. Estas ocurren naturalmente dentro de la célula, sin que nada externo las provoque. Por ejemplo, estas se pueden deber a errores durante la replicación del ADN. Aunque las ADN polimerasas son súper precisas, a veces se equivocan. Tautomería. Algunas bases nitrogenadas cambian su forma química y se aparean con la base equivocada. Desaminación. Una citosina puede perder un grupo amino y convertirse en uracilo. Depuración. Se pierde una base purina, puede ser A o G, dejando un hueco en el ADN. Mutaciones inducidas. Estas ocurren por agentes externos que llamamos mutágenos. Pueden ser físicos, como la radiación ultravioleta o los rayos X. Por ejemplo, la radiación UV causa dímeros de timina que distorsionan la hélice del ADN. Químicos, como el ácido nitroso o la proflavina, que pueden modificar bases o insertarse entre ellas. Biológicos, como virus que se integran en el ADN y lo alteran. Todo esto hace que la célula lea o copie mal su ADN, provocando cambios permanentes. Mutaciones según su efecto en el organismo. Letales, causan la muerte de la célula o del organismo. Perjudiciales, provocan enfermedades o pérdida de función. Neutras, no afectan nada apreciable. Beneficiosas, mejoran la función o confieren ventaja, aunque son muy raras. Un ejemplo famoso de mutación beneficiosa es en personas con resistencia natural al VIH. Tienen una mutación llamada CCR532 que evita que el virus se adhiera a las células. Gracias a eso son naturalmente resistentes al VIH. Así que sí, hay mutaciones que pueden salvar vidas o mutaciones que pueden arriesgar la vida de nuestro organismo o de nuestro cuerpo humano. Mutaciones y evolución. Y ahora viene la parte más bonita del tema. Las mutaciones son la base de la evolución. Sin mutaciones, todos los organismos serían iguales, pero con ellas aparecen nuevas variaciones en las poblaciones. Si una mutación resulta útil, por ejemplo, mejor adaptación al clima o resistencia a una enfermedad,
esa característica se mantiene y se hereda. Por ejemplo, las bacterias pueden volverse resistentes a los antibióticos gracias a las mutaciones en sus genes. Eso es evolución en tiempo real. Así que las mutaciones son como el motor del cambio biológico. Entonces, podemos decir, en resumen de todo este tema de las mutaciones, que las mutaciones son los cambios en el ADN y también pueden ser pequeñas o grandes, también naturales o provocadas, y que algunas causan enfermedades, otras pueden ser neutras y unas pocas son beneficiosas. Gracias a ellas existe la diversidad genética y la evolución, y aunque suenen peligrosas, las mutaciones también son para que nos han dejado y nos han permitido adaptarnos, mejorar y sobrevivir como especie. Así que en cierto modo las mutaciones son el error más afortunado de la biología. Y bueno, hasta aquí son los temas de este video y pues muchas gracias por ponerme atención y hasta la próxima.